Nuestro tema esta mañana, que es primer domingo otoñal. Qué lindo que nos saludó el vientito esta mañana y el día es espléndido. Vamos a leer la palabra del Señor y el tema es conscientes de su presencia. David, que fue uno de los que más experimentó la presencia del Señor, aquel hombre que dejó que sus manos se encantaran en las cuerdas de una pequeña arpita, una lira de 4 cuerdas, para poder entonar el salterio. Aquel hombre que descubrió en las praderas mucho más que la belleza de la naturaleza, en la brisa de los campos, descubrió la presencia del Señor. Y dejó que sus manos se encantaran en esa pequeña arpita y su voz corrió cantando las alabanzas al Señor. En el Salmo 73, en 2 versículos, él decía esta triple expresión de cómo el Señor bendijo su vida con su presencia. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En esta triple declaración, él está declarando su experiencia que viene a ser muy parecida a la nuestra. Hay un día en que estábamos perdidos y el Señor nos tomó por la mano derecha. Sentimos el contacto de su presencia, nos levantó. Nos ha guiado y nos guía a través de toda nuestra vida que nos resta con su consejo, con su palabra y con la esperanza y la promesa certera de que un día que está determinado en tu vida y en mi vida, dejará de guiarnos en este mundo para recibirnos en la gloria. En qué pocas palabras David expresaba la conciencia que él tenía de la presencia del Señor. Y vamos a leer en los evangelios un episodio, porque hay tantos. Todos los evangelios reciben el impacto en cada uno de los episodios de la presencia del Señor Jesús. Pero hay uno que nos sorprende mucho en un atardecer en la pradera de Tabga, junto al mar de Galilea, después de la multiplicación de los panes y los peces. La Biblia dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Hasta aquí la lectura bíblica de la palabra del Señor. Conscientes de su presencia. Ustedes saben que
El ser humano fue creado con esa capacidad, con esa condición de poder ser consciente de la presencia del Señor. La Biblia dice que en el huerto del Edén, Adán y Eva caminaban sintiendo la presencia del Señor. Dice que Dios se paseaba invisiblemente en su majestuosidad en el huerto, flotando sobre el aire del día. No es que Dios es aire. Dios no es aire ni es sol. Sería panteísmo pensar que Dios es lo que Él ha creado. Todas estas cosas son criaturas de Dios. Las plantas, la vegetación, aunque expresan la gloria misteriosa de la vida, son creadas por Dios. No adoramos planta, no adoramos sol, no adoramos aire. Adoramos al que se pasea en el aire. En el huerto del día. Y tenía el ser humano esa capacidad propia porque Dios le dio un cuerpo tangible para vivir en este mundo, hecho de la misma química que compone la superficie de la tierra, lo formó del barro, pero sopló en él y le dio un espíritu y aliento de vida y lo constituyó un alma viviente, un ser consciente, con capacidad racional, que se paseaba dentro de su cuerpo, pero que tenía una capacidad espiritual para captar la presencia de Dios en el huerto, al aire del día, en cada amanecer, al promediar el día, cuando la gloria de la naturaleza se expresa en la hora del atardecer y los pájaros regresan a sus nidos y trinan alegremente antes de entrar en el reposo. Así ellos sentían la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que hubo algo que impactó poderosamente, por lo cual el pecado que entró en el mundo a través de ese impacto que fue la caída del ser humano, le hizo perder esa capacidad de la presencia del Señor. Tal es así que Adán y Eva, la primera sensación que tuvieron cuando pecaron fue miedo, terror, y se escondieron. ¿De quién se escondieron? No se escondieron de los pájaros ni de los animales, se escondieron de Dios, huyeron de Dios, pensaron que podían escapar de Dios. Cuando Caín, el primer criminal de la historia, en la segunda generación de los seres humanos, levanta su mano contra su hermano Abel, huye, corriendo por los campos y anhela escapar de la presencia de Dios. Desde entonces los seres humanos huyen de la presencia de Dios. Escapan de la Biblia, porque la Biblia habla de Dios. Escapan de las iglesias. No quieren ir porque las iglesias hablan de Dios. La gente mueve el dial si se habla de Dios en la televisión o en la radio. La gente, consciente o inconscientemente, escapa de Dios. Ha perdido la noción de la presencia del Señor. Le ha olvidado. Algunos a través de toda la historia, buscando a Dios, la descubrieron. Ustedes saben que hubo personas que, como Enoc, que fue el séptimo desde Adán, la Biblia habla muy poco acerca de Enoc, además de decir que vivió 325 años y que no murió, porque dice que fue una persona que se destacó por esta virtud, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Ahora, es todo lo que se dice de su vida. ¿Cómo caminó con Dios? Era alguien que había descubierto la sensación hermosa de la presencia de Dios, que dialogaba con Dios, que sentía la presencia de Dios y eso revolucionó su vida. Ustedes saben que en Ur de los Caldeos hubo un hombre en la época de los patriarcas llamado Abraham que descubrió también la presencia de Dios. Dialogó con ese ser invisible. De tal manera dialogó que Dios le llevó a mirar las estrellas, como decía Walter, incontables. La arena del mar que recogió en un puño de su mano y no podía contar todos los granos. Dios le dijo, así será tu descendencia. Haré de ti una gran nación, un pueblo reconocido a través de toda la historia que será portador de mi palabra y de mi presencia. Ahora, la Biblia dice que Abraham
cultivó esa presencia de Dios. De tal manera dialogaba con Dios que Dios le indicó que tenía que dejar la tierra donde vivía y toda su parentela y trasladarse a una tierra desconocida, porque creía y se sentía guiado por Dios. También Job fue un hombre que ustedes leen, vivió en épocas milenarias detrás de nosotros, pero que tiene tanta filosofía, tanta sabiduría. Si ustedes leen el libro de Job se van a quedar impresionados. Dice en uno de sus arranques tremendos de sabiduría: colgaste la tierra en el vacío y la sostienes con tu presencia. Tremendo. Ahora, también Job decía: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se oculte de ti. Hubo otros seres humanos que descubrieron profundamente la presencia de Dios entre tantos. Uno de ellos fue Moisés, del cual la Biblia dice en la epístola a los Hebreos que se sostuvo como mirando al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? ¿Cómo se puede percibir su presencia? Este fue el hombre que subía a la montaña y desaparecía por 40 días para estar con el Dios invisible. Ahora David también, en uno de sus grandes arranques poéticos, dice: ¿a dónde me escaparé de tu presencia, Señor? Si subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajare los abismos más profundos de la tierra, allí estás. Si tomara las alas del alba y pudiera volar hasta el extremo del mar, aún allí me seguirá tu mano. Señor, tú estás en todas partes, pero no todos perciben tu presencia. Ahora ustedes saben muy bien que los profetas podían decir: vino a mí palabra del Señor, y la recibieron en su mente y en su corazón. Pero lo más notable fue cuando Dios decidió dejar la eternidad y entrar en el tiempo. Dejar los cielos y venir a la tierra. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María en el pesebre de Belén, Dios se hizo carne. El Verbo se encarnó. Dios habitó entre nosotros. Como decía el evangelista Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabras que él dijo a Felipe cuando le dijo, preguntándole a aquel discípulo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso nos quedamos conformes. Y el Señor le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La presencia de Dios encarnada en nuestro Señor Jesús. Por eso donde Jesús iba a la presencia del Señor, de Dios. Por eso Jesús llegaba y transformaba el ambiente donde llegaba. Por eso leíamos la semana pasada que en el estanque de Betesda, habiendo tantos enfermos, Jesús llegó casi inadvertidamente y le preguntó a uno: ¿quieres ser sano? Nunca vi tantos enfermos juntos en ningún hospital, porque cada uno está en su propia habitación, como en la gruta de Lourdes en Francia. Estuvimos un mediodía con Marta en ese lugar y nunca en mi vida vi tantos miles de personas en camillas rodantes, con capotas para cubrirle del sol, con una persona que guiara cada camilla, identificados. Personas que llegan al aeropuerto de Lourdes de distintas partes del mundo con una sola esperanza: pasar un instante frente a la gruta y que se produzca el milagro. Uno ve miles de personas que deambulan por las calles en camillas y llega a una gran explanada frente a la gran basílica y están allí al sol, pero cubiertos con aquella capota como si fuera un cochecito de un bebé, pero son personas mayores, de distintas edades, que no pueden movilizarse, ni siquiera en una silla de ruedas, los ponen en camillas. Son miles y van encauzándolos hasta que llegan al sendero que los lleva a la gruta que está detrás de la gran basílica. Ahora, se oye continuamente la música de la basílica a través de los parlantes. No hay nadie que pueda estar allí para hablarles en el momento que están frente a la gruta. Pero si son miles los que están en camillas, son miles los que caminan. Miles y miles que van portando enfermedades, pero que no necesitan ser transportados.
y tenían gran ansiedad en sus rostros. Y nosotros pudimos pararnos frente a la gruta y mirar desde un poco más arriba cómo llegaban los enfermos y se les permitía estar un minuto frente a la gruta para hacer sus oraciones. Y lo que da más tristeza es cuando pasa el minuto y tienen que seguir porque van a entrar otros y siguen con su enfermedad. Siguen en sus camillas. Poco más allá le pueden vender botellones con agua bendita de la gruta para llevar de regreso a sus hogares, a sus países. Pero no era así cuando Jesús estaba. Jesús llegaba y los paralíticos eran sanados. Jesús llegaba y los ciegos cobraban la vista. Jesús caminaba y a los que tenían fiebre y enfermedad los sanaba. Llegó a las alturas del Golán, en las playas de Gadara, y aquel hombre que no lo podían contener ni atándolo con cadenas porque rompía las cadenas, pegaba alaridos y no lo podían detener ni la policía, entre varios todos juntos, vivía entre los sepulcros gritando por las noches, endemoniado. Jesús llegó y lo libertó. La presencia de Jesús transformaba todo. Aún en nuestros días, si captamos la presencia del Señor, nuestras vidas son iluminadas. Desaparece la oscuridad y las sombras y entra la gloria del Señor. Por lo tanto, qué importante es ser conscientes de su presencia. Me acordé de una canción que revela esto. Me gustaría, Walter, si me puedes acompañar. Nunca sabemos en qué tono vamos a salir ni con qué tonada. No practicamos nada, todo es espontáneo. Pero la canción, alguien la compuso, no sé, no la vi en ningún himnario, pero decía el título de la canción, Llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, huye el enemigo. Porque cuando resplandece la luz, se disipan las tinieblas. Comienza con la historia del ciego que estaba en el camino mendigando. Por el camino triste y solitario, un pobre ciego mendigaba pan. Estaba triste, hundido en las tinieblas. Llegó Jesús y al ciego vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús decides aceptar. Los leprosos no podían estar presentes en la multitud, tenían que pedir que la gente se alejara y gritar, inmundo, inmundo, soy inmundo. Inmundo, inmundo, clamaba el leproso, el sordo mudo no se iba a expresar. La fiebre alzó la víctima en sus garras, pero Jesús los vino a libertar. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús decides aceptar. El gadareno aullaba en los sepulcros, encadenado en furia y en maldad. Su
cuerpo era templo del demonio, pero Jesús lo vino a liberar. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús decides aceptar. La última estrofa dice: la gente de hoy se encuentra esclavizada en el pecado, el vicio y el error. El corazón lo tienen oprimido, pero Jesús les da su libertad. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús decides aceptar. En realidad, Jesús vino y aquellos que le hemos aceptado, lo tenemos dentro de nosotros. Vive en nosotros. No es que vive Él, sino que vive por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya? Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Yo me voy, pero Él vendrá. Los creyentes en esta época de la gracia no necesitamos esperar la presencia de Dios. Dios está. Lo que pasa es que tenemos que practicar la presencia del Señor. Él descendió del nivel del Espíritu al nivel de la carne, se hizo un ser humano para acercarse a nosotros. Y nosotros que le hemos conocido y tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos que ascender del nivel de la carne al nivel del Espíritu para percibir su presencia. La podemos percibir cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar. El Señor está. El Señor está conmigo. Es como decía aquel antiguo himno: Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Por lo tanto, no temeré, decía David, lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor está conmigo. Hemos leído uno de los episodios en los cuales la presencia del Señor Jesús transformó la realidad de lo que estaba sucediendo. Y fue aquel día en el mar de Galilea. Ustedes saben que Jesús despedía a las multitudes y los discípulos cargaron las 12 cestas llenas de panes y de peces que sobraron después de la multiplicación, soltaron las amarras de la embarcación y comenzaron a flotar sobre el mar de Galilea, iniciando una travesía que les depararía una experiencia inolvidable. La Biblia dice que cuando llegó la noche, Jesús había ascendido a la montaña para orar, como lo solía hacer al anochecer, y los discípulos navegaban en el medio del mar. El medio del mar era lo más lejos de la costa, el lugar más profundo, y donde en realidad significaba estar lo más lejos de Cristo, visiblemente y en presencia. Por lo tanto, hay 4 alternativas que quisiera solamente
analizar de este pasaje bíblico. Y la primera alternativa es esta: Cristo en la costa del olvido. Los discípulos siguen hablando, conversan sobre las cosas que han vivido ese día, lo fantástico de la multiplicación de los panes y los peces, la alegría de la gente al comer. Ellos repartieron la comida, pero Cristo no iba con ellos. Ustedes saben que el pecado más importante, el que más desastres causa en la vida de una persona, es olvidarse de Cristo. El profeta Isaías decía, palabras de Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva, y se cavaron pozos secos que no te retienen el agua. La gente navega por el mar turbulento, como dice en Colosenses, de este presente siglo malo, y navega sin Cristo. Cristo es algo más que tienen en el recuerdo, pero lo han dejado en la costa del olvido. Cristo no navega con ellos. Es decir, en lo personal no tienen en cuenta a Cristo. En sus deseos, en sus sueños, en sus proyectos, en sus trabajos. En la familia Cristo no reina. Desastres se producen en las familias, en nuestra sociedad, porque Cristo no es tenido en cuenta. Cristo no es tenido en cuenta en la vida sentimental, ni en la vida laboral, ni en la vida comercial, ni en la vida profesional. Cristo no es tenido en cuenta en la vida política de los países. Y es triste. Vivimos en un país que se dice ser cristiano, pero que ha dejado a Cristo en la costa del olvido. Cristo no está presente. En las campañas políticas no se ora al Señor. En los discursos políticos no se tiene en cuenta a Dios. Más aún, hay un rechazo si alguien comienza a mencionar la palabra de Dios, menosprecio si alguien busca al Señor de corazón. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en que en los medios de difusión y en todo se ve la ausencia de Dios totalmente. Un sector muy grande de la sociedad lo tiene a Cristo lejos de sus vidas. Este es el problema más grande de la gente, porque dicen: yo me manejo solo, si lo necesito, lo buscaré. Como si fuera un chico de los maldados: si lo necesito, lo buscaré. Pero en realidad la gente vive sin Dios, como aquella barca que en el medio del mar y en las tinieblas de la noche ha dejado a Cristo en la costa del olvido. La segunda alternativa, rápidamente, la marca esta expresión en el pasaje: azotada por las olas. Las olas comenzaron a agitarse en el mar de Galilea y de repente las olas se elevaron, se volvieron furiosas, como animales descontrolados lanzaban su ferocidad sobre una pequeña barca que crujía por todas sus junturas y que el agua la sacudía, bamboleándose en una forma peligrosísima, a punto de zozobrar. Ustedes saben que el mar de Galilea es un mar chico, en realidad es un mar de agua dulce. El río Jordán es el que, viniendo del monte Hermón, alimenta aquel mar, y es como la laguna de Guadalupe, más o menos así. Tiene unos 14 15 kilómetros de largo, por unos 8, 9, 10 kilómetros de ancho. Tiene la forma de un violín, y es un mar que se agita cuando el viento del norte sacude las olas, se agita en una forma peligrosa, y cualquier embarcación que está en el centro tiene que regresar a la costa. Es lo más aconsejable, tal como pasa aquí en Guadalupe cuando hay una gran tormenta, una tempestad. Cuando hay viento suave como el de ayer, todos los surfistas van rápidamente con sus automóviles y levantan sus velas y pueden disfrutar. Pero cuando el viento es huracanado, es peligrosísimo, porque la embarcación puede darse vuelta y capotar. Por lo tanto, las olas los sacudían peligrosamente de un lugar a otro. Y saben que cuando alguien vive lejos del Señor Jesús, cuando alguien vive lejos de Dios, tarde o temprano en las tinieblas de su noche, las olas se agitan. Las olas de la adversidad,
las olas de las cosas que hacen tambalear y bambolear nuestra vida y nuestra familia. Muchas veces la pérdida de la salud, esta mañana se mencionaba en la oración, las personas piensan que pueden mantenerse y vivir solos y caprichosamente como se les da la gana, sin tener a Dios en cuenta, hasta que surge la enfermedad, hasta que se pierde la salud. Y no se puede reconquistarla fácilmente. Los accidentes traen impactos tremendos, imprevistos en los hogares. También la inseguridad, la violencia y el clima de criminalidad en el cual vivimos son olas que agitan la embarcación de las personas y de la familia. Ayer veía un programa muy temprano en la mañana que decía la cantidad de chicas que están desapareciendo y la cantidad de chicas que son asesinadas. Y cómo el error y el engaño está en ambas personas, en el que la asesina y en la chica que es asesinada, porque se vinculan a través de las redes sociales, porque todo parece ser normal y de repente la sobredosis, la sobrecarga o el exceso de lo que fuera hace que la persona se pase de revoluciones y muera. Y el que se encuentra con una chica muerta dice, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo la elimino? O alguno se tira al tren como el del otro día. ¿Saben? Es tremendo. Vivimos el engaño, la tortura, de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, las ataduras diabólicas que hacen que las personas distorsionen su manera de pensar, vivan atemorizadas o vivan enervadas por su nerviosismo continuo, por la falta del control de sus temperamentos, los problemas económicos, la falta de trabajo, el endeudamiento y tantas otras cosas, y las desavenencias dentro de los hogares, los rivalismos y las peleas, las rivalidades y las peleas, hacen que las olas agiten, sacudan la embarcación y muchas vidas zozobran o encuentran como única salida el suicidio para hundirse en las tinieblas de la eternidad, perdiéndose para siempre. Ahora, ¿por qué se sacuden las olas? ¿Por qué la embarcación de las vidas de las personas es atacada de esa manera? Y aquí lo dice claramente, porque las olas gigantescas azotaban la embarcación, la oprimían, la llevaban a una situación calamitosa. Y dice simplemente una frase, todo esto sucedía porque el viento era contrario. Sin viento no había olas. Y yo quiero esta mañana denunciar esta tercera alternativa, el viento contrario. Aquí en la Biblia significa ilustrativamente la presión invisible. Hay una fuerza invisible que se opone a los seres humanos. Hay una fuerza que lucha y que trata de provocar las olas de la adversidad. El viento contrario presiona. Se juntan dos realidades, Cristo en la costa del olvido y la realidad del viento contrario de un Satanás activo con todas sus fuerzas para destruir a los seres humanos. La tentación, la seducción, el engaño, la mentira, que va acompañada de la perturbación mental, la influencia sobre las personas que se dejan impresionar por todas las mentiras satánicas, las ataduras mentales, como decíamos recién, aún los casos en personas que rinden su voluntad y son poseídas. Lo cierto es que existe el viento contrario y San Pablo dijo, nuestra lucha no es contra cosas que se ven, no es contra seres humanos, no es contra políticos, no es contra criminales, no es contra asaltantes. Nuestra lucha es contra huestes espirituales invisibles de maldad que existen y que son diabólicas. Por lo tanto, lo único que puede resolver el asunto es la presencia del Señor Jesús. Por eso dice en la cuarta alternativa que se produce el encuentro con Jesús. A la cuarta vigilia de la noche, antes del amanecer, cuando la oscuridad es más grande,
Jesús vino a ellos. No fueron ellos a Jesús, Jesús vino a ellos. Siempre Jesús llega a tiempo a nuestra vida. Siempre Jesús, el que mira nuestra situación, nuestra condición desesperante y se acerca para ofrecernos la posibilidad de la salvación, de la vida eterna, de la solución a nuestros problemas. Yo me imagino tremendamente lo que habrá sido en aquella noche de relámpagos, de tormenta, de lluvia, cuando Jesús, mojado en sus vestiduras, desciende por los desfiladeros de la montaña y atraviesa la playa y se acerca al borde del mar con sus olas agitadas. De repente Jesús introduce sus pies en el agua y el Señor de la creación, el creador del universo, es reconocido por las olas que se arrojan a sus pies en espumante señal de adoración y lo sostienen. Jesús comienza a caminar sobre el agua. Fue así siempre. Jesús vino a este mundo, un mundo de maldad, un mundo de opresión diabólica, un mundo de olas agitadas, pero Jesús siempre pisoteó arriba de las olas y nunca se hundió. Jesús pisoteó por arriba de todas las circunstancias. Jesús pisoteó por arriba del pecado. Jesús nunca se hundió en el pecado. Jesús camina sobre las aguas. Jesús se mueve en medio de la tempestad. Su presencia atraviesa la tormenta majestuosamente y se acerca a la embarcación. Y cuando los discípulos lo ven, a veces sucede esto. Hay personas que no captan la presencia del Señor Jesús, no son conscientes de ella, sino que piensan que es una fantasía. Para mucha gente en nuestra sociedad creen que nosotros somos gente que practicamos una fantasía. Ilusos, que los domingos se levantan temprano para ir a la iglesia. Ilusos que le cantan a un Dios invisible. Ilusos que se quedan escuchando palabras que flotan en el aire, pero que para nosotros no tienen ninguna razón de ser. Es una fantasía. ¿Cuántos piensan que Cristo es una fantasía? Es un fantasma. Y aún los discípulos están confundidos. Una presencia majestuosa aparece en la cresta de las olas y desaparece cuando vuelve a hundirse y las olas se elevan. Vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. Las penumbras del amanecer todavía son muy espesas y la tormenta arrecia fuertemente. Como el otro día, ¿vieron? Amaneció con un eclipse de sol y amaneció y se empezó a oscurecer. Y se juntó el eclipse de sol con la tormenta, Tremendo, Y yo me volví a casa a buscar el paraguas porque me había olvidado. Digo, algo va a pasar. Y realmente llovió mucho. Bueno, así fue aquella mañana, seguía lloviendo. Y Jesús les dio la palabra de confianza. No tengan miedo. Yo estoy aquí. Confíen en mí. Dichosa la persona que recibe esa palabra de confianza, que acepta a Cristo en su corazón porque siente que la presencia del Señor es real. Los cristianos debemos sentir siempre la presencia del Señor Jesús. Jesús se acerca y Pedro le hace un desafío al Señor. Pedro siempre fue tan valiente, tan intrépido. Le dijo, Señor, si eres tú, si no es una fantasía lo que estamos viendo, si no es una ilusión óptica, manda que yo camine sobre el agua. Y es interesante que cuando nosotros desafiamos al Señor y le probamos, con inteligencia, con sabiduría, el Señor nos invita a tomar una decisión de fe. Le dijo, ven. Y Pedro se dio cuenta que no era Jesús el que lo iba a bajar del barco, él tenía que tirarse del barco. Y ningún pescador avesado del mar de Galilea se hubiera bajado de la embarcación en una noche de tormenta. Era mucho más fácil quedar arriba de la embarcación o hundirse con la embarcación. Pero Pedro creyó y probó su propia fe. No sé si lo pensó 2 veces. Saltó y no se hundió en el agua, rebotó en las olas. Y la Biblia dice una expresión hermosa. Caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Qué linda expresión. Cuando alguien se juega en fe, cuando alguien se arroja para pisotear las olas de la adversidad en el nombre del Señor y mirándolo a Él y para seguirlo a Él, puede pisotear las olas sin hundirse. ¿Lo cree? ¿Cuántas veces en medio de la adversidad hemos tenido esa seguridad, esa certeza
hemos pisado sobre las olas para ir a Jesús. Pero desvió su mirada del Señor y comenzó a mirar las olas, el viento que no se puede ver, el cielo tan lleno de relámpagos y nubarrones. Y dice la Biblia que cuando vio el viento, cosa tremenda porque el viento no se ve, pero se ve el impacto del viento, comenzó a hundirse. Hay algunos que intentaron seguir a Jesús, pero porque desviaron la mirada del Señor Jesús se están hundiendo. Y lo único que los va a salvar es clamar al Señor. Ustedes saben que hay muchas formas de oración: el ruego, el gemido, la súplica, pero el clamor es un grito desesperado del alma. No es una oración larga. Pedro nunca podía haber hecho una oración larga como a veces nuestro Dios y Padre que estás en los... porque se iba a hundir. Solo 2 palabras: Señor, sálvame. Y la Biblia dice, y al momento Jesús, al momento, al instante, extendió su mano y trabó de él. Y lo levantó. Y lo hizo caminar sobre las aguas. Hermanos, debemos ser siempre conscientes de la presencia del Señor Jesús, porque la presencia del Señor Jesús transforma cualquier circunstancia. Sabemos que aquel día que estábamos hundidos y que nos hundíamos peligrosamente y que desesperadamente clamamos al Señor por la salvación, Él trabó de nuestra mano derecha. Él nos levantó. Hay un viejo himno que dice: seguridad me dio Jesús cuando Él su mano me tendió. Estaba en sombras y a plena luz en su bondad me levantó. Pedro es levantado de las aguas y camina sobre las aguas para ir a Jesús. Algunos dicen cuando uno se entrega al Señor Jesús se terminan las tormentas. No. Aquí no dice la tormenta siguió. Solamente que era distinto caminar sobre las olas tomado de la mano del Señor Jesús. Muchas veces cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, cuando alguien busca al Señor en medio de las pruebas y las dificultades, no es que desaparecen como arte de magia. Desaparece, nuestro estado de ánimo cambia. Pero las circunstancias siguen igual, la tormenta sigue, pero Él está tomado de la mano del Señor Jesús y camina. Trabaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo. Esa es nuestra triple experiencia. Primero el Señor nos tomó, el Señor nos guía, y lo guía ¿dónde? Hacia la barca. Y entran en la barca, y dice que en el momento en que Pedro y el Señor entraron en la barca, se calmó el viento. Y cuando se calmó el viento, cesaron las olas de agitar la embarcación y de azotarla. Y cuando las olas dejaron de azotar la embarcación, una suave brisa inundó el panorama con una sensación de bonanza, de paz y de serenidad. Y frente a esa sensación de serenidad, los que estaban en la barca se postraron delante de Jesús y lo adoraron. Y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, fue necesario que Pedro se jugara en fe, para que todos en la barca recibieran paz y recibieran a Cristo. Yo creo que muchas veces cuando el Señor quiere salvar una familia, comienza por una persona, por alguien que tiene que jugarse. Siempre es así. Siempre hay alguien que va a salvar a toda la familia porque va a traer a Cristo a la barca de su familia. Porque se bajó sin Cristo, pero volvió con Cristo. Y cuando Cristo calmó la tempestad, entonces hubo bonanza y paz. ¿Y saben ustedes que termina simplemente este pasaje bíblico diciendo, y terminada la travesía, arribaron al puerto de Genesaret? Hermanos, estamos en una travesía. Pero un día se termina esta travesía, ¿eh? Tarde o temprano se termina la mía, la tuya. Y arribaremos al puerto, porque el Señor tomó de nuestra mano derecha. Porque nos guía y nos ha guiado según su consejo. Pero hay una esperanza gloriosa. Un día nos recibirá en gloria. En gloria. Hermano, esto no lo tiene la gente de la calle. Esto no es fantasía. La Biblia dice que Él es poderoso para sostenernos, para que no nos hundamos, para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de su gloria
con gran alegría. Él es poderoso para hacerlo. No solamente creo en la salvación por la fe, no solamente creo en que el Señor nos guía, creo en la perseverancia final de los creyentes. Ninguno que es del Señor se va a perder, aunque quiera perderse, porque el Señor lo tiene trabado de su mano derecha. Lo guiará según su consejo, y un día sin caída lo presentará en su gloria. Me gusta la epístola de Judas, cuando termina en el versículo 24, porque tiene solamente un capítulo, y dice: aquel que es poderoso, a Él sea la gloria. Quiero sentir siempre su presencia. Quiero acostarme con Él, quiero sentirla en mis sueños, quiero levantarme cada mañana con Él, quiero caminar con Él, quiero invocar su nombre, quiero sentir su presencia, porque su presencia me fortalece. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Quiero cantar una vez esta canción y después la cantamos todos juntos, antes de tener la celebración en esta mañana, en el momento final de la reunión. Que seamos conscientes y practiquemos la presencia del Señor Jesús. La presencia del Señor Jesús revoluciona toda circunstancia. Último versículo de la epístola de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Ponemos de pie y cantamos esta canción mientras nos preparamos para ese momento glorioso de la celebración. El que trabó de nuestra mano derecha nos guía y nos recibirá en gloria. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,